noches, queridas amigas, queridos amigos, comenzando un programa más de Diálogo Franco. Como todos los lunes, una tradición llegar acá a Hogar del Paraguay. Vamos a hablar hoy de historia. Nos acompaña el doctor Gustavo Laterza. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado, Federico. El doctor Gustavo Laterza es un experto, debe ser, si no el que más sabe, uno de los que más sabe del Paraguay colonial y de Asunción en particular. Asunción y su comarca, 600 páginas tiene. Varios alumnos tuyos me llamaron y valoraron y apreciaron que hoy puedas compartir con nosotros. Quiero, antes de entrar en tema, comentarle una experiencia. Le llamo yo al doctor Laterza y le digo: doctor, me gustaría 15 de agosto, día de la fundación de Asunción, me gustaría que nos acompañe en un diálogo franco para poder hablar un poco de la historia de Asunción. Y el doctor Laterza me dice: yo no tengo problema, pero exijo que se me cambie la fecha. Yo quiero ir el 16 de septiembre porque esa es la verdadera fecha de la fundación de la ciudad de Asunción. Y la verdad que quedé perplejo. Entonces el doctor nos va a ir develando este misterio de a poco. ¿Por qué, doctor, considerás que la fecha de fundación es 16 de agosto? 16 de septiembre. Bueno, la cuestión es la siguiente. Se estableció acá por tradición simplemente que la fundación haya sido el 15 de agosto, pero si uno entra a ver qué es lo que pasó el 15 de agosto, te das cuenta que no hubo ninguna fundación. El 15 de agosto lo que pasó fue que dos capitanes, pero eran capitanes no de la milicia, sino capitanes de barco, y esto tiene alguna importancia, por eso lo menciono. Uno de ellos era Juan de Salazar de Espinosa, el otro era Gonzalo de Mendoza. Estaban allá al norte esperándolo a Ayolas, cuando el lugarteniente de Ayolas, que era Domingo Martínez Irala, les encargó que bajen a esta zona donde habían estado y habían hecho muy buenas relaciones con los indios guaraníes de aquí, que se llamaban los carios, depende de cómo se pronuncia. En tu libro le das un acento, carios. Carios, porque algunos dicen carios, pero carios no es un sonido que corresponde al guaraní. No es una fonética. Entonces yo también me preocupé en averiguar si pues, era cario o carijos o carios. Y el que me convenció fue Manuel Domínguez, que me dice que la palabra más parecida al guaraní o la que se ajusta mejor a la fonética guaranítica era carioso. Carioso. Entonces me quedé con la versión de Domínguez y los llamo cariosos, a los guaraníes que habitaban en Asunción y alrededores, ¿verdad? Alrededores, digamos, unas 20 leguas. Ok. Bueno, ¿qué pasó ese día 15 de agosto de 1537? Estos dos capitanes, más otras 16 personas, había también un sacerdote, bajaron aquí y donde estaban los indios y sus chozas, e hicieron también ellos una casa fuerte. ¿Qué era una casa fuerte? Era una casa de madera con horcones, techo de paja, que es donde se guardaban las municiones, la artillería, en fin, lo que no tenía que mojarse. Claro. Mientras que ellos hacían sus chozas alrededor. De manera que ahí lo que construyeron fue un humilde fuerte militar. Entre paréntesis, no había gran cosa. Y no había gran cosa, pero tenían que guardar su pólvora, tenían que guardar bajo techo y cosas así, ¿no? Y ellos mismos guarecerse. Y ellos mismos. Y esa fue la orden que ellos recibieron: fundar una casa fuerte para aguantar allí hasta que Ayolas volviera a su expedición al Chaco. Esa fue la orden de Domingo Martínez Irala. Esa fue la orden que les dio y esa fue la orden que cumplieron. Entonces erigieron la casa fuerte. Además tenían que erigir 3 casas fuertes por el convenio que había hecho Carlos I con Mendoza. Pedro de Mendoza. Y la primera casa fuerte, entre comillas, que hicieron fue la de Buenos Aires, que no fracasó por el ataque de los querandíes. Entonces hicieron otra casa fuerte en le llamaban Santi Espíritu, un poquito más arriba, ¿no? Unos 50 kilómetros más arriba de la actual ciudad de Rosario. Bueno, después tuvieron que abandonar también eso. También por hostilidad de los indígenas vecinos. Además no tenía mucho alimento, tenían hambre. Dice que la gente comía en cuero. Y no tenían tampoco razón de ser, porque ellos habían venido a buscar
el camino hacia el oro y la plata que tanta publicidad se había hecho en Europa. De manera que ahí no había ni oro ni plata ni noticias. Entonces, además había otro problema. Don Pedro de Mendoza estaba enfermo de sífilis. Ya había venido enfermo de sífilis de España. 35, 36 años tenía Pedro de Mendoza. Porque él estuvo, igual que Juan de Osorio, uno de sus capitanes, estuvo en la guerra, en el sitio de Roma. Ellos estaban en guerra en ese momento en Italia porque los franceses se querían quedar con el reino de Lombardía y de Nápoles, que pertenecía al rey de Aragón, a Fernando, es decir, al reinado de Aragón. Entonces estuvieron peleando ahí los españoles. Y en Nápoles es donde se contagió de sífilis. No sé si podemos hacer una pequeña digresión. Sí, claro, por supuesto. Ahí entra la discusión famosa de si la sífilis trajeron los españoles a Europa, a América, o la llevaron de América a Europa. No, está confirmado que trajeron ellos. Bueno, acá está confirmado. Esta historia está al revés. Pinzón y Domingo Pedro de Mendoza estaban con sífilis. Bueno, esta historia que te voy a contar de que don Pedro de Mendoza se contagió en Nápoles, porque sabemos que de Nápoles también se contagiaron los soldados franceses y que también llevaron los soldados franceses la sífilis a Francia. ¿Dónde estaba la sífilis europea? Pero esa es otra historia, ¿verdad? Ahí entra la política de por medio también. Sí, interesante. Porque siempre está de moda el indigenismo, pues entonces todos los males eran de los europeos y todos los bienes eran de los indígenas. Y la historia de la sífilis pone en duda eso, porque si fueron los indígenas de Centroamérica los que le contagiaron la sífilis a los soldados españoles que después fueron a formar los tercios y a pelear en Nápoles, entonces se invertiría la cuestión de que... Pero cuando uno entra en cualquier enciclopedia, ya sea de libro o virtual, habla del descubrimiento de América, los hermanos Pinzón vinieron con sífilis. ¿Y de dónde sacaron la sífilis? Porque en Europa no había. Ese es el problema, pues. No había sífilis antes de que explotara en Nápoles. Bueno, pero Nápoles Nápoles era una ciudad mucho más importante que la... Vamos a dejar para otro día, pero yo sostengo la tesis de que Nápoles, al estar relacionado con España, porque era, como bien decir, el reino de Aragón, era lógico y natural de que ellos se contagiaron de ahí y de ahí vinieron después a América. Pero dejemos para otro día. Dejemos la disputa. El tema es que era una enfermedad, desde el punto de vista médico, sífilis en esa época, y mucho más razones, no existía antibióticos, nada, era una enfermedad incurable. Incurable. Y este militar que era Mendoza, aceptó, además se había hecho rico porque él fue parte de los saqueadores de Roma. Y ahí saquearon todo lo que tenía valor, se hizo muy rico y invirtió parte de su riqueza obtenida de esa forma en el adelantazgo. Conseguir el adelantazgo, es decir, el convenio del rey, y de armar la flota. Claro. Él armó una flota gigantesca, la mayor flota que tuvo España en la época de la conquista fue la que él armó. 14 embarcaciones, sí. 1.500 tripulantes, sí. Más caballos y probablemente algunas otras cosas, ¿verdad? Bueno, lo cierto es que él ya estaba enfermo, ya vino acá enfermo, ya no aguantaba mucho, no iba a aguantar mucho más y abandonó Santi Espíritu ya con la idea de ir a morir a España. Sí. La verdad que ni siquiera llegó a España, murió por el camino. Sí, es cierto. Bueno, pero volvamos a nuestro tema. Él le nombró lugarteniente a Ayolas. A Juan Ayolas. Ayolas, antes de bajarse del barco y entrar a investigar el Chaco, pues entró como 600 kilómetros este bárbaro, le nombró lugarteniente a Irala. Y Irala, con ese poder, se convirtió en el jefe de los demás conquistadores. Como se cansó de esperar a Ayolas porque pasaron 6, 7 meses y no venía, no volvía, él también bajó a Asunción, al lugar donde los Salazar y Mendoza habían hecho la casa fuerte donde iban a soportar, ¿verdad? Después volvió otra vez a subir para buscarlo a Ayolas, no estaba Ayolas, volvió otra vez a bajar.
Después de 6 meses recién apareció Ayola, pero ya yo no lo encontraba nadie ahí esperándole, entonces decidió venir caminando y por el camino los payaguales los licuaron. Sí. En lo que es San Pedro actualmente, más o menos la zona de San Pedro Concepción, se cree que por ahí fue donde aprovecharon que él estaba con 6, 7 hombres armados, equipados bien, militarmente hablando, pero tenía que cruzar un estero. Y entonces ahí aprovechaban los indios porque en el estero no podían usar sus armas. Claro. Lo mataron a garrotazos. Bueno, en definitiva, Irala viene acá y asume, con el cargo de lugarteniente, asume el poder político, digamos. ¿Verdad? Después tiene otros problemas, porque había gente que quedó en Buenos Aires, se estaba muriendo de hambre. Entonces decidió traerlos. Vinieron como 700 hombres, más ya los que estaban ahí con él. Y entonces formó un pueblo bien nutrido ya de numeroso, gente. Era numeroso. Pues hasta ese momento eran 4, 5, 6, 20 nomás. Entonces ahí él decidió que había que fundar la ciudad. Que eso que estaba ahí tenía que convertirse en ciudad. Y eso es lo La decidió. Casa Fuerte él lo convirtió en ciudad. Sí, lo que había era una casa fuerte más las chozas, donde vivían los españoles. Pero hubo una cédula real también de parte del rey de España. Después, la cédula real del 12 de octubre de 1537, lo que hacía era darles a los asuncenos, que vamos a decir a los conquistadores españoles, la facultad de nombrar gobernador en ausencia de un gobernador nombrado por el rey. Claro. Y como el gobernador que tenía que ser Ayola no estaba, entonces Irala, haciendo uso de esas facultades que te estoy diciendo, decide fundar Asunción, la ciudad de Asunción, porque necesitaba hacer la fundación, porque sin la fundación eso no podía ser ciudad. Claro. Tenía que formar un cabildo, tenía que nombrar a los regidores del cabildo, o tenía que votarse a los regidores del cabildo, y tenía que dotársele a eso que iba a ser una ciudad de todo lo demás, darle y resulta que de aquí es donde viene la cuestión política. A Carlos I no le gustaban las ciudades, él no quería, él no le permitió a Mendoza, no le introdujo en el convenio de la edad del Atajo la facultad de nombrar ciudades, porque a Carlos I no le gustaban las ciudades. Por el problema que tuvo. Por el problema que tuvo en Villalar, ¿verdad? Villalar. Con los comuneros. La revuelta de los comuneros españoles. Que fue el preludio de los comuneros de Paraguay. En cierta forma, no sé hasta qué punto, pero... Por lo menos el nombre. Un antecedente por lo menos el nombre. Ideológico. Por lo menos el nombre. La capacidad del pueblo reunido en cabildo, claro, de sublevarse no era la palabra, pero en hacerle escuchar al rey su opinión. Claro, de que el pueblo tenía mayor autoridad que el rey. Sí, en cierto modo. Cierto modo. De modo que acá no se podían fundar ciudades porque el rey no lo había permitido. Claro. Entonces lo que Salazar hizo en 1510 no fue fundar una ciudad. Simplemente erigió un fuerte. El que se atrevió a convertir ese poblado, que ya era grande, en ciudad, fue Irala. Domingo Martínez Irala. El 16 de septiembre de 1541. Un día como hoy. Un día como hoy. Ordena la formación del cabildo. Y decide que el cabildo comienza a funcionar a partir del 1 de enero siguiente. Y con todas las atribuciones que tenía el cabildo, dictar ordenanza, establecer la forma de los tributos, cómo recaudar los tributos, poner orden en la ciudad, etcétera, etcétera. Y efectivamente se hizo la elección y se nombraron los 5 primeros regidores. A partir de que empezaron a gobernar, vamos a llamarla Asunción, a partir del 1 de enero de 1542. Pero entonces Asunción, quedamos otra vez en nuestra tesis. Asunción, ciudad, la ciudad, Nuestra Señora de la Asunción, así fue llamado el fuerte, obviamente por la fecha en que se erigió, ¿verdad? Que fue el 15 de agosto.
Irala respetó ese nombre. Y bueno, la ciudad pasaría a llamarse como se llamaba luego ya el fuerte, Ciudad Nuestra Señora de la Asunción. Y aprovecho la ocasión para decirle a esos que ponen por ahí ciudad, que la ciudad se llamaba Nuestra Señora Santa María de la Asunción, que ese Santa María no existió nunca. Y también algunos le llaman a Buenos Aires, dice que Buenos Aires se fundó con el nombre de Ciudad de Nuestra Señora de Santa María de Buenos Aires, lo cual es mentira. El Santa María no apareció nunca en ningún lado, es un invento de alguien que tuvo éxito. Era en Buenos Aires era Nuestra Señora de Buenos Aires. Del Buen Aire. O del Buen Aire. Y acá era Nuestra Señora de la Asunción, y fue siempre así. Pero bueno, eso al margen es un detalle insignificante. Vamos a ir a un pequeño corte porque hay una pregunta que quiero hacerte ahí. ¿Cómo no? Consejos comerciales, doctor Laterza. La verdad que hay muchísimas cosas a hablar, pero a mí me llamó poderosamente la atención cuando fuimos al corte. Te dije yo que tengo una pregunta, pero en realidad son cientos de preguntas. Vamos a comenzar por una. Hay mucho cuestionamiento de Asunción. ¿Cuándo es la fecha? ¿Quién fundó realmente Asunción? ¿Dónde se fundó Asunción? Y el otro punto es, ¿y qué imagen es la que trajeron? ¿Fue la Virgen de Nuestra Señora de la Asunción? ¿O fue la Virgen de la Inmaculada Concepción? ¿O era la Virgen de la Conquista? Bueno, la imagen de la Virgen llegó después, mucho después, ¿no? En ese momento ellos no tenían imagen de una Virgen. Fue por la fecha. El nombre de la Casa Fuerte fue por la fecha en que se comenzaron a trabajar, ¿verdad? Más adelante, muchos años después, se quiso traer una imagen de la Virgen de la Asunción de España para entronizarla en la catedral, lo que se llamaba catedral, que era en realidad una modesta iglesia de madera y paja. Y luego surgió una polémica porque dicen que también trajeron en el mismo barco la imagen de otra Virgen que venía para creo que era la Virgen de las Mercedes, que traían para Corrientes. Y eso que estoy contando es un simple chisme histórico. Parece que alguien se confundió y dejó la de Asunción en Corrientes y trajo la de Corrientes a Asunción. Ah, una confusión de Virgen. Una confusión, un intercambio, se hizo un enroque y que al principio no sabían cómo resolver hasta que finalmente cada uno se quedó con su Virgen y le cambió el nombre nomás. Pues es Luis Verón el que cuenta esta historia y es bastante simpática porque ni ellos sabían muy bien entonces qué es lo que caracteriza, porque las imágenes de las vírgenes son distintas y cada una tiene una característica. Vos contaste un libro que algunos dicen que la fecha fue en el 36, otro en el 37, otro en el 38. ¿Cuándo fue la fecha? ¿Cuándo fue el 15 de agosto? ¿El 36, 37 o 38? Yo no tengo ninguna duda y yo creo que la inmensa mayoría de los historiadores paraguayos no tiene duda que fue el 37. 37. Porque hay los informes que envió Juan de Salazar, escribió 2 veces sobre eso. Gonzalo de Mendoza también hizo una información. Irala no se refirió a la fecha, pero todos coinciden en que esos hechos ocurrieron en agosto de 1537. Y en realidad no podían haber sido antes, porque fue en el 36 que Mendoza ordenó que subieran los barcos, los bergantines, a ver qué es lo que había más arriba, porque ya no iba a venir más. Buscando el dorado. Buscando, a preguntar, a ver qué hay o no hay oro y hasta dónde tenemos que ir para encontrar el famoso oro, claro. Que es lo que hizo Ayola, ¿verdad? De manera que lo que aquí no mencionábamos es que antes de estos conquistadores españoles, Irala, Salazar, Gonzalo de Mendoza, Carlos Dubrini y los demás que estuvieron aquí en la fundación, no eran los primeros que conocieron lo que hoy llamamos territorio paraguayo. Vimos que 500 años de Alejo García, Alejo García, 1520. ¿Sabes que nadie se acuerda de eso? 24 o 26. No, 1524 Alejo García. Se cumplen 500 años. 24. Entonces, sí.
él vino caminando, como se sabe, ¿verdad? Vino caminando de más o menos lo que hoy sería la ribera brasileña de Florianópolis. Sí. Vino caminando, atravesó todo ese territorio que hoy es Santa Catarina, Paraná, cruzó a lo que hoy es el Paraguay, se fue. Estos eran realmente unos hombres portentosos. Se fue caminando, se metió en el Chaco como 500 kilómetros. Y como no encontró nada, volvió otra vez caminando. 3.000 leguas. Y él también murió a manos de los indios. Sí, también. Antes de llegar. Seguramente traía algunas cositas que fue negociando o robándole a los indios, algunas piecitas de plata o de oro. Y por ambición de robarle a él eso, los indios también lo mataron. Pero dejó un hijo, digo, García, que después Iralal lo trajo. Ya sería grande, un chico de 15, 16 años. Y Alejo García era portugués, dicho sea de paso. Sí, sí. Como fueron portugueses varios. Claro. Extranjeros hasta cierto punto. En esa época no existía el término extranjero. Simplemente España y Portugal se identificaban como vasallos de un rey. Sí. Alejo García era vasallo del rey de España. Claro. A pesar de que él nació en Portugal. Le juró lealtad. Le juró lealtad al rey de España. Lo mismo pasa con Gaboto. Gaboto era hijo de John Cabot, famoso navegante de la corona inglesa, a pesar de que era genovés. Sí, sí. Estuvo en el descubrimiento de Estados Unidos y Canadá. De Estados Unidos, del Labrador y toda esa parte. Y su hijo, Sebastián, era veneciano, pero como se había frustrado en Inglaterra, porque en Inglaterra no le dieron el cargo que él quería, se puso al servicio del rey Carlos Español, sí, que sí le dio el título de almirante, es decir, era jefe de lo que hoy llamaríamos el almirantazgo español. Sí, le dio pero era un gran navegante, no era un tipo cualquiera, era un tipo extraordinariamente tenía mucha experiencia, capacitado, sí, experimentado y con condiciones incluso para dibujar cartas de marear, como se decía entonces, ¿verdad? Cartas de navegación. Pero lo que pasó con Gaboto fue que el rey de España le dijo: usted se va a ir a recorrer la ruta que hizo Magallanes y me va a informar sobre cuál es el camino más cercano y más rápido para llegar a Filipinas. Y Gaboto, que era un poco vivaracho, cuando llegó acá... Hizo oído sordo. No, y acá le dijeron que La Plata estaba en el río de La Plata. Claro. Entonces el tipo, en vez de irse allá abajo, se metió en el río... Mar Dulce le llamaba, Mar de Solís también. Río de Solís. Juan Díaz de Solís. Se metió Gaboto ahí, haciéndose el tonto, porque esa no era su orden. Y subió, no encontró nada, y él fue el primero que llegó a las costas, que no sabemos muy bien cuáles fueron. Si llegó hasta el Pilcomayo, quiere decir que estuvo frente a Asunción. Claro. O si llegó a desembarcar, tuvo que haber desembarcado del lado izquierdo del río, es decir, del lado de lo que hoy es Lambaré o Villeta o Villaliza, Lambaré. Pero como no había nada y los indios eran hostiles, te dio la vuelta y se fue otra vez de vuelta. Volvió a España y lo enjuiciaron por no haber hecho lo que tenía que hacer, y lo metió preso. Y estuvo preso ahí un tiempo, no mucho. Después lo liberaron porque era un hombre demasiado valioso para la corona. Entonces, sí. Bueno, entonces el Paraguay estuvo visitado, y entramos ahora en la otra pregunta que hiciste. ¿Dónde exactamente se fundó Asunción? ¿En qué lugar físico? Sí. Bueno, casi todos los historiadores están de acuerdo en que el lugar físico fue es decir, ¿en qué parte de la actual Asunción? En lo que llamamos hoy la Plaza de los Desaparecidos, que está, bueno, del Palacio.
donde antes se llamaba Loma Cabará, ¿verdad? Sí. Estaba el palacio. ¿Por qué se cree que fue allí? Porque los historiadores estudiaron las entradas, se habla de una bahía pequeña, había una desembocadura y había una laguna pequeña en lo que hoy sería el Palacio del Congreso o por ahí. Y usted se acuerda que Francia hizo cerrar toda esa laguna con los escombros de las casas que hacía derruir. De manera que la laguna desapareció. Además había otro problema. La bahía de Asunción estaba conectada por un riacho que se llamaba Caracará al río. Entonces por el norte, por Ceballos Cue, por ahí entraba una corriente de agua que era lo suficientemente fuerte como para ir demoliendo la ribera, y arrastrando y carcomiendo, de manera que todas las construcciones que se hacían sobre la ribera estar muy cerca, no aguantaban mucho, ¿verdad? Porque se iba derrumbando aquello. Loma Cabará está en un lugar alto y por ahí no pasaba la corriente, entonces de ahí se cree que ahí fue donde se instaló la famosa Casa Fuerte y las pequeñas chozas alrededor, ¿verdad? Después cuando Irala fundó la ciudad, se estableció, porque había una ordenanza que se llamaba Ordenanza de Poblaciones, que establecía cómo se tenía que fundar una ciudad española. Tenía que tener una plaza central grande, enfrente de la plaza tendrían que estar los edificios públicos, después la plaza tenía que tener calles laterales que eran destinadas a los solares. Solares eran los terrenos que se repartían entre la gente para que construyan ahí su casa. Y esa plaza fue la que tenemos hasta ahora, ¿verdad? Que es la plaza que está frente al Cabildo, que está entre la Catedral, el Cabildo, la calle del Paraguay Independiente, el edificio del Congreso. Claro. Esa plaza era, de la democracia. Y en realidad sigue siendo una sola plaza. Por eso esa fue la plaza mayor. O sea, lamentablemente después esa plaza fue dividida por calles. Sí, ¿verdad? Y eso armó una confusión terrible, hasta el punto que hasta ahora le llaman Plaza de Armas. Hay 3 plazas ahí. Que nunca jamás se llamó Plaza de Armas porque nunca fue Plaza de Armas. Esa es la Plaza Independencia, ¿verdad? Plaza Independencia. Plaza Independencia. ¿Por qué? Porque así se le bautizó, porque allí se realizaron los principales actos que condujeron a la independencia patria. Ahí estaba la Casa de los Gobernadores y ahí actuaron los militares la noche del 14 de mayo. Ahora la gente le llama Plaza de Armas, no sabemos por qué. Yo no sé por qué. Porque la palabra de Plaza de Armas no se refería a una plaza como un nombre de fantasía, ¿no? Es como decir la Plaza de los Árboles o la Plaza de los Ángeles. La Plaza de Armas era el espacio que estaba aledaño a un cuartel de artillería. ¿Y por qué se llamaba de armas? Porque ahí se guardaba la artillería, en esa plaza contigua. Las armas, claro. Entonces, si alguna vez hubo una plaza de armas ahí, tuvo que haber sido al costado del Cabildo, donde estaba el cuartel de artillería, que fue demolido, ya no está más, ¿verdad? Si uno mira de frente al Cabildo, a la mano derecha estaba el cuartel de artillería, y por lo tanto, si había una plaza de armas, tenía que haber estado enfrente o al lado, porque... Pero se desvirtuó del momento que se abrieron las calles, ahí creo que 3 plazas ahí ahora. Y de ahí se desvirtuó porque ya nadie sabe cómo se llama. Correcto. Y le llaman Plaza de Armas, que es un nombre que jamás tuvo. Correcto. Permitido, doctor, vamos a unos pequeños consejos. Un placer, tenemos muchísimos temas, pero hay una persona que pasó olímpicamente olvidada por el tiempo, y creo que los paraguayos le debemos no solamente una gran participación en la fundación de Asunción, sino que en la creación de la nación paraguaya. Me refiero a Domingo Martínez Irala. ¿Por qué es tan olvidado Domingo Martínez Irala? No sé, yo creo que la gente se aburre de ciertos periodos históricos y no los lee más y se dedica ya, no les presta atención a la... Y resulta que Irala es el fundador, no solamente, como lo está diciendo muy bien, no solamente el fundador de la ciudad de Asunción, es fundador del Paraguay como país. Claro. Que claro. En esa época no se llamaba país sino provincia. Claro. Él es el creador de la provincia paraguaya y él es el creador de la nacionalidad paraguaya, porque es el primero que en sus documentos habla de paraguayos.
Por otra parte, sabemos su vida privada, que él tuvo por lo menos 6. Según tu libro, 6. Bueno, 6 doncellas. Quiero bajarle un poco. No, pero tuvo como 700 hijos él. Él reconoció a 4 mujeres como sus hijas reconocidas, digamos, legalmente, que después le sirvieron, entre comillas, para negociar con sus enemigos políticos. Porque estuvo a punto de colgarlo ya a dos alvaristas, o sea, partidarios de Álvaro Núñez, Alonso Riquelme de Guzmán y Vergara, creo que era el otro. Estuvo a punto de colgarlo cuando se metió un cura de por medio, un cura Andrada, que se fue a hablar primero con los que ya estaban presos, ya iban a ir al patíbulo, le faltaban 2 días nomás. Y el cura le preguntó si ellos aceptarían casarse con las hijas de Irala y salvar la vida. Y le dijeron que sí, los 2. Entonces él vino y le planteó a Irala, le dijo, estos 2 muchachos, en vez de matarlos, que pueden ser útiles y son personas importantes dentro de la... ¿por qué no las casamos con tu hija? Y no hay problema, dijo Irala. La hija tenía 12, 13 años. Sí. Y las casó a las 4 de una sola vez, con 4 capitanes españoles. Y resolvió el problema, se acabaron las conspiraciones. Porque ya como ya era su yerno, claro, no podía conspirar contra él. Claro, más vale. Y así se fortaleció políticamente. Pero tenía una forma diferente. Él usaba poco la espada. Él utilizó mucho lo que se llama el cuñacazo. Al principio. Era todo cuñado toballo de la... Pero al principio usó un poquito la espada, Algunos sí. Pero Pero sobre todo con los españoles, menos con los guaraníes. Pero comparado con otros, fue un gobernante tranquilo, pacífico, con gran sentido de la organización. Ayúdame, que tenés una gran memoria. ¿Cuál es la calle Domingo Martínez de Irala en Asunción? Que yo sepa, no hay ninguna. ¿Por qué, doctor? Bueno, hay... vuelvo a la toponimia. No ciudad tampoco. Una ciudad chiquita en Alto Paraná que tiene 20 años, Domingo Martínez de Irala. La ciudad de Asunción se le debe a él. Por eso. Y no hay nada que lo recuerde. Vuelvo a la toponimia. Mirando de frente al Cabildo, hay un espacio verde a la mano izquierda. Sí. Un espacio abierto, verde, donde antes había un bar. Eso se llamaba Paseo Irala. Y ni eso siquiera subsiste. No hay ni un cartel ahí que diga Paseo Irala. El que hizo una plaza con el nombre de Irala fue Martín Burt, cuando fue intendente. Una plaza que está en el límite con Fernando. Una placita que está hacia el final de Asunción, digamos. Mariscal López, antes del viaducto. Correcto. Y ahí dice como que tuvo 600 hijos. No, eso me parece que es un poco fantástico, ¿verdad? No. Era gaucho, pero no tanto. pero sí se le debe un gran recuerdo, Federico. Ahora, hoy es el día de la historia paraguaya y uno de los historiadores fue Ruiz Guzmán, nieto de Domingo Martínez de Irala. Nieto de Domingo. Y nieto de Alonso Riquelme por el lado de Alonso Riquelme de Guzmán. O sea, era nieto de 2 conquistadores españoles de alta alcurnia. Sí. Sí, hoy se celebra. Hoy es el 16. Sí. Día del historiador paraguayo. Muchas felicidades, entre paréntesis. Gracias. Sí, esa fue una ley que se promulgó ahora hace poco, de 2001. Sí, sí. Y también porque en esta fecha de fundación de Asunción se abrió también, se creó el Archivo Nacional. Sí. Doctor, queda un tema pendiente que tenemos que ir, ¿verdad? El tema de justamente Álvaro Núñez, cabeza de vaca, a quien le gana la primera elección, Domingo Martínez de Irala. Vamos a fijar una fecha y podemos volver a tocar ese tema, porque Paraguay colonial es realmente un tema apasionante que muy poca gente... Esa es una parte histórica muy política. Y de muchos contrastes. Pero tenemos que abordar. Que merece un tratamiento diferenciado, digamos, del que estamos. Vamos a fijar una fecha a ver si tenemos antes de fin de año. ¿Cómo no? Un lujo. Gracias, doctor, muy amable. Al contrario, gracias por la invitación. Doctor Gustavo Laterza Rivarola, compartiendo con nosotros esta fecha, 16 de septiembre de 1541, la fundación
de la ciudad de Asunción. El 15 de agosto de 1537 fue la fundación del fuerte, de la Casa Fuerte de Nuestra Señora de la Asunción. Vamos a unos consejos comerciales y a la vuelta hablamos con Jan Esperanza, un temón. ¿Qué vamos a hacer con la sociedad civil? A la sociedad civil se le puede restringir. El Papa Juan Pablo II, cuando vino al Paraguay, decía que no se le puede arrinconar a la iglesia a los templos. Acá no se puede arrinconar a la sociedad a sus casas, sino que la sociedad tiene que organizarse y propender a mejorar la calidad de vida de los paraguayos. Y eso es lo que están haciendo estas instituciones de la sociedad. Es un conocido luchador, está permanentemente activando en favor del proceso de democratización de Paraguay, activando varias instituciones y creo que es un referente importante de la sociedad civil. El Papa Juan Pablo II decía que no se puede arrinconar a la iglesia, a los templos. Y hoy día, ¿se puede arrinconar a la sociedad civil a sus casas, que no salgan, que no hagan nada? Claro que se puede, y algunos regímenes más autoritarios lo intentan hacer, digamos. Y ese es el problema. Sí, la sociedad civil... Vamos a hablar del mundo occidental, claro, libre y democrático, ¿verdad? No, y qué sé yo, países como Nicaragua están intentando... Bueno, pues es una dictadura. Por eso. Es una dictadura. Nos vaya a hablar de Venezuela, de Nicaragua y de Rusia. Por eso, si intentamos realmente promover la democracia... Mira, vos sabés que la otra vez comentaba algo, Federico, interesante. 1830 y algo, Francia le envía a un filósofo, jurista, investigador francés a los Estados Unidos. Se llamaba Alexis de Tocqueville. Mira. Le envía para ver qué es lo que estaban haciendo bien estos americanos, que ya estaban empezando a surgir con mucha fuerza y se estaba convirtiendo ya en esa época en una potencia mundial. Y Tocqueville está en Estados Unidos, se queda como un semestre, 6 meses aproximadamente, vuelve a Francia y después de unos años le escribe un libro que se llama Democracia en América. Está el libro, es muy interesante leerlo. Y un poco el resumen, si se puede decir, ese libro, dice Tocqueville: si hay algo que es impresionante en esta sociedad y que explica en gran parte el éxito que tiene, es la tremenda capacidad que tiene para organizarse, casi para cualquier cosa. Para cuidar a algunos animales de la calle, para construir un puente, mejorar la escuela, cuestiones más grandes, cuidar las orquídeas del parque. Pero esa sociedad ha aprendido el valor fundamental que tiene la organización y a partir de ahí ir construyendo cosas más importantes. Imagínate, en 1850 te hablo de ese libro más o menos. Ahí está la importancia de la sociedad civil. Y entonces vos me das pie a la siguiente pregunta. Si los Estados Unidos es un país grande porque está organizando y porque el servicio civil funciona, el voluntarismo funciona en su máxima expresión, a mí me parece realmente de muy mal gusto lo que está pasando acá. Y si los ejemplos van a ser Nicaragua, Venezuela o Rusia, realmente es un antiejemplo, Jan. Antiejemplo y va en contra de los tiempos. Hoy hablamos básicamente de, qué sé yo, promover la participación, que la gente pueda expresarse. Eso está incluso dentro de nuestras constituciones liberales, Federico. Y vos fuiste presidente de la República, digamos. Fíjate que anteriormente, pues las constituciones napoleónicas, esto antes, digamos, de 1990, 1980 y algo, de alguna manera le ponían al individuo en función al Estado. Hoy al revés. El individuo tiene, el ciudadano tiene derechos, también tiene obligaciones, ¿verdad? Pero yo no estoy en función al Estado, al contrario, el Estado está en función al individuo. De alguna manera para eso se organiza. Entonces, claro, eso tiene que ver con la organización, tiene que ver con la participación. Entonces, cuando se plantea, y acá lo que estamos hablando es de un proyecto de ley que tiene media sanción en el Senado paraguayo, que le pone unas increíbles, porque esa es la palabra, increíbles trabas, y desincentiva la participación de los ciudadanos en organizaciones de la sociedad civil. Así de concreto es el tema. Mira, te hago un comentario. Yo, el lugar donde más sentí el apoyo de la sociedad civil organizada fue en los cargos descentralizados, el cargo de intendente, el cargo de gobernador. Imposible que con el dinero municipal nomás pueda construir una plaza si no te ayuda la comisión vecinal. Imposible levantar 2 aulas si no te ayuda la comisión de la cooperadora departamental o en salud, etcétera, etcétera. Y ni qué decir a nivel nacional lo que ocurrió con los bomberos. ¿Qué hubiera hecho el Estado paraguayo si los bomberos que son voluntarios no hubieran ayudado? ¿Quién se hubiera ido? ¿Se fue la policía? ¿Se fue la Fuerza Armada? ¿Quién se hubiera ido?
O sea, no tiene realmente ni pie ni cabeza, pero al final del túnel, y mira quién te dice, yo trabajé en contra del presidente Peña Palacios. Peña Palacios ahora abrió la posibilidad de que estaba mal y que hay que hacer algunos cambios. De alguna manera, es como un bálsamo de tranquilidad para ustedes. Bueno, lo dijo claramente la semana pasada en un evento donde estuvo el presidente. Mencionó con mucha claridad de que está en contra de cómo está este proyecto de ley con media sanción, que tenía errores y que había sugerido modificaciones. Pero fíjate, incluso Federico, ya cuando se estaba tratando en el Senado, hace unos meses, esta ley, la Procuraduría General de la República, el Poder Ejecutivo, ya emitió un dictamen donde ya mencionaba en ese dictamen la Procuraduría de que este proyecto de ley tenía algunos errores y que podría ser incluso inconstitucional, como de hecho creemos que lo es. Ya se advirtió eso. Y aún obviamente se hizo caso omiso a ese dictamen de la Procuraduría y se aprobó eso con media sanción. Hoy también nos enteramos de un nuevo dictamen, en este caso ya es el dictamen del doctor González Maqui, que es asesor de la Cámara de Diputados, que menciona con mucho más claridad incluso muchos de estos argumentos que ya se mencionaban en ese dictamen. Es la Cámara que tiene que dictaminar ahora. Es la Cámara que tiene que dictaminar ahora. De hecho, si no lo dictamina en los próximos, creo que 20 días, eso podría tener sanción fixta. Y eso obviamente es un problema. Por eso estamos bastante preocupados. Yo creo que hay suficientes señales que nos dicen, esto hay que revisarlo. Así como está, es inconstitucional, atenta contra el tema de la participación de la sociedad civil y tiene realmente, y ahí estábamos viendo la ley, elementos que son bastante absurdos. ¿Cuáles son los puntos más negativos en este proyecto que a ustedes les llama poderosamente la atención? Ejemplo, establece multas a personas físicas que pueden formar parte de los consejos de administración de las entidades de la sociedad civil, que pueden llegar, escúchame, a $190.000. 190.000 dólares. Dice 500 salarios, 500, hasta 500 salarios mínimos. Y a la organización, esas personas físicas, un miembro del directorio de una organización de la sociedad civil que está ahí donando su tiempo por una cuestión que puede ser una falla administrativa y que ni siquiera está bien explicada, digamos, puede llegar a ese tipo de sanción. Y a la entidad a $340.000. E incluso cerrarlas. Entonces, eso por ejemplo, es un tema que todos los juristas te dicen, va contra el principio de la legalidad, se extralimita, es totalmente abusivo, en ningún otro ámbito existe este nivel de multas, ámbitos que pueden ser incluso mucho más complejos. Entonces, fíjate, ¿por qué se interesa en poner algo tan así desproporcionado? A no ser que lo que se está intentando es precisamente desincentivar la participación de la gente. Porque, por supuesto, Federico, si vos sos miembro de una organización de la sociedad civil, no sé, tu familia te va a decir, che, claro, llega ahí. ¿Qué pasa si por ahí se enoja alguien con la organización? Hay un documento que no se presentó. Nicaragua tiene clausuradas más de 5.000 organizaciones de la sociedad civil. Muchas de ellas son cuestiones como no presentó a tiempo la documentación en el marco del registro. La cuestión es de forma. Absolutamente. Ahora, cuando dicen ellos, porque hay un senador que ni siquiera vale la pena nombrarlo, ¿verdad? La gente lo conoce. Hay un senador que el que siempre está perifoneando con respecto a esto y dice que hay 12.000 ONG, sociedad civil organizada, y de los cuales el 50% está en regla y el resto no. ¿Son cifras que ustedes chequearon? Claro, pero esto es como decir, hay X cantidad de empresas en Paraguay y no todos le tienen incorporado al IPS a su gente. Cuando eso ya existe como obligación, hay que hacerla cumplir. Porque básicamente existen ya normativas. El incumplimiento de estas instituciones es por debilidad. Exacto. Del gobierno. Exacto. Uno no puede cargarle acá y tratar de explicar, esta ley hace falta porque no se está cumpliendo una ley. Que se haga cumplir la ley. La que existe ya. Hoy nosotros, Federico, tenemos la obligación de registrarnos, lo hacemos, lo tenemos que hacer la Abogacía del Tesoro, tenemos obviamente que hacernos con CEPRELAT. Hoy, sin esta ley, hoy ya tenemos esa obligación. Hoy tenemos, llenar la declaración jurada en el DENIT, tenemos que tener a nuestros colaboradores en IPS, como cualquier organización. Ya existe la normativa de control que aduce estos legisladores, que es el argumento por el cual hay que poner esta ley porque estamos como descontrolados. Eso no es cierto. Eso no es cierto. No estamos descontrolados, existen los mecanismos de control. Por otro lado,
empiezan a generar cuestiones que son realmente abusivas, porque dicen, no importa que los recursos que la organización reciba sean privados, hay que contar no solo quién te dio el recurso, sino en qué gastaste, y hay que detallar con facturas y con todos los contratos, que hay que hacerlo público. ¿Y dónde está el tema de la inviolabilidad, el tema de la privacidad? Artículo 33 de la Constitución, artículo 36 también la inviolabilidad, la cuestión documental. Si yo tengo un contrato contigo que te contraté para que vos me brindes un servicio, yo tengo que estar mostrando en nuestro contrato cuánto te pago. Esa información, entre comillas, la tiene el Estado cuando yo declaro ante la DENIT, por ejemplo, pero no es pública. Igual que mi declaración de impuestos. El Estado la tiene. Es confidencial. Eso no es público porque hay un principio fundamental ahí que se está protegiendo, que es un principio, digamos, de la privacidad. Todo eso se salta a la ley. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de controlar a las ONGs. Ahora, hago una pregunta que puede ser inocente, pero que creo que a la gente le va a ayudar a comprender. No me gusta decir ONG, ¿verdad? Porque si ya son ONG y reciben plata del gobierno, dejan de ser ONG justamente. Estas sociedades que trabajan en determinados fines, en su gran mayoría reciben plata del gobierno o son plata de afuera. ¿Qué es lo que le preocupa al gobierno? La plata que recibe, por ejemplo, de un gobierno americano, a través de USAID, o a través de COICA, o a través de JICA, etcétera, etcétera, o plata que reciben en el presupuesto general de gastos. La plata que se recibe, hay algunas ONG, en realidad no son muchos porque estamos hablando, creo que en el presupuesto de este año, del 2025, hay como 4 o 5 millones de dólares, a una cantidad enorme también de ONG, los bomberos voluntarios y muchas otras. Cuando se trata de fondos públicos... ¿Qué se puede oponer a eso? Bueno, pero espera, cuando se trata de fondos públicos, absolutamente de acuerdo con que los mecanismos de control sean los más estrictos posibles, como de hecho ya lo son. Okay. Hoy el Ministerio de Economía no le transfiere... Es importante que aclare. Absolutamente. Hoy el Ministerio de Economía luego no te transfiere fondos públicos si no rendís estrictamente y con mucho detalle. Está bien. Lo cual está muy bien porque es fondos públicos. Es la misma lógica, Federico. Yo puedo, como ciudadano, entrar a ver el salario de un ministro. Porque eso, como son fondos públicos, eso es una cuestión, digamos, que está abierta y es transparente. Esa es la regla de juego. Pero yo no puedo entrar a ver el salario de la persona del sector privado. ¿Por qué? Porque le protege básicamente esa cuestión de la privacidad constitucionalmente a ese ciudadano privado. Pero al ciudadano que recibe fondos públicos, no. Así, bueno, algo parecido te estoy diciendo. Cuando se trata de fondos públicos, absolutamente de acuerdo. Pero acá le meten a todos. No importa que el fondo provenga de la cooperación internacional, no de fondo público, o no importa que el fondo provenga de una fundación privada. Si vos tenés, por ejemplo, como ciudadano, el ciudadano Federico Franco tiene una fundación y me quiere donar un recurso para arreglar las plazas, qué sé yo, los bancos de la plaza, yo también tengo que informar exactamente cuánta plata me diste y a quién yo le contraté para pintar los bancos. Con la factura y tengo que enviar todo eso que tiene que ser público. Pero incluso más grave, Federico, el artículo 9. Supongamos ahora que vos me donás un recurso para que yo pueda apoyar a colegios públicos a mejorar sus cocinas, de manera que el proyecto Hambre Cero pueda funcionar mejor. Estoy inventando algo. Yo no puedo entrar al colegio público directamente e ir a arreglar la cocina. Tengo que pedirle permiso al Ministerio de Educación, para lo cual tengo que firmar un convenio con el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación me dice, ok, sí, me va a ser de gran ayuda al Estado paraguayo que alguien me pueda ayudar a mejorar las cocinas. La ley dice que si yo firmo un convenio, el dinero resultante, aunque sea privado, para desarrollar ese proyecto tiene que ir por el presupuesto general de gasto de la Nación. Si yo no puedo ejecutar directamente... Si incentivas a la... Pero ¿quién va a querer donarle? Claro. Presupuesto general de gasto, eso ya tiene otro mecanismo, eso ya tiene que ser estudiado en el Congreso, puede ser que no llegue ahí mismo. Entonces, todo eso genera esta ley, y además de manera ambigua, de manera confusa. Cuando algo está confuso, obviamente está sujeto a un nivel de arbitrariedad que puede ser peligroso, porque no queda muy claro. ¿Por qué necesitamos una ley así? A la vuelta de la pausa responde a esa pregunta. Consejos comerciales y regresamos enseguida con Janes.